Bien, mi hermanito Roberto, ¿qué le parece para que comencemos? Bien, muchas gracias, Luis. Gracias a todos los hermanos que se han conectado hasta este momento. Habimos, a ver, 11 hermanos, ya estamos llegando al número de los discípulos que tuvo Jesús y eso es bueno. Hay una gran cantidad de personas que están dispuestas a oír la palabra de Dios. Quiero hacer un pequeño resumen de todo lo visto el viernes pasado, que me di cuenta al escuchar el audio que el hermano Héctor compartió, que estaba bien cortada la información. Yo tuve muy mal internet en ese día viernes y muchas cosas de las cuales mencioné no fueron claras, así que quiero que nuevamente podamos escudriñar la carta de Judas. Y decía yo en el principio que el estudio que merece la escritura es examinar con diligencia varios puntos importantes para tener una buena comprensión del texto que leamos. Y de suma importancia conocer, en primer punto, el autor de la carta que vamos a leer o del libro que vamos a leer. Como segundo punto tenemos a los receptores o el receptor de esta carta. En este caso, la carta de Judas está escrita para los receptores. Y la fecha también es importante conocerla, en la cual fue escrita. El contexto histórico que existía en el tiempo que la carta fue escrita. Y cuál era la situación de la iglesia o de los hermanos a quien se dirigían las cartas. Cuál era la situación que ellos estaban viviendo. Y por último, el tema central de la carta. Y en esta carta que nosotros vamos a comenzar a estudiar, la epístola que estudiaremos, ¿cierto?, es de 25 versículos, la cual podemos dividirla en 3 sesiones, como primeramente verso 1 y 2, el saludo del autor, después la necesidad de transmitir un mensaje que es de suma importancia para la iglesia, y en él presentaría ejemplos del Antiguo Testamento para mostrar actos y consecuencias de ello. Y tercero, cuál debía ser la reacción ante el mensaje recibido. Y nosotros sabemos, cierto, por las enseñanzas de Jesús, que Jesús mismo habló acerca de una parábola, la cual él transmitía que la semilla que era sembrada, si esta caía en buena tierra, iba a dar buenos frutos. Y si caía en un camino pedregoso, iba a estar por un tiempo bien y luego se iba a secar. O la que caía en un camino también iba a nacer, pero se iba a secar también. ¿Por qué? Porque iba a ser pisoteada. Entonces, al observar esto nosotros podemos, después de leer la carta, ver qué frutos ha producido la palabra de Dios en nosotros. Y es lo que el autor va a mostrar en la carta. Va a mostrar qué frutos ha producido en la iglesia a la cual está dirigiendo la carta. Y Judas, por ejemplo, menciona varios textos del Antiguo Testamento, varios casos que ocurrieron en el Antiguo Testamento que son puestos como ejemplo para la iglesia del primer siglo y también para la iglesia de este siglo. La epístola también debemos saber quién es el autor, y para esto nosotros tenemos que conocer cómo debemos conocer, por ejemplo, quién es el autor de la carta. Primeramente debemos saber, ¿cierto?, que en los evangelios hay registros de al menos 3 personas con el nombre de Judas. Y el primer ejemplo lo vimos en Mateo 13:55, en donde se menciona un Judas, el cual era hijo de María, el cual también era hermano de Jacobo, uno de los hijos de María, y el cual, por lo consiguiente, es hijo o es hermano de Jesús, el hijo nacido de María. Entonces, vemos que este hijo, llamado Judas, está mencionado en el capítulo 13, verso 55 de Mateo. Además de esto, vemos a 2 Judas más, que son mencionados
en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 22. Ahí hay dos Judas que eran dos discípulos que Jesús tuvo. ¿Y por qué sabemos esto? Porque en el pasaje, un Judas le pregunta a Jesús ciertas cosas y le dice, el relato dice, no el Iscariote. Es decir, estaba ese Judas, que era un discípulo, y estaba otro que era Judas Iscariote, el cual le había traicionado. Por lo tanto, de estos dos discípulos de Jesús, y recordemos también que a los discípulos Jesús les llamó apóstoles. Por lo tanto, sus discípulos no podían ser los autores de esta carta, porque en esta carta no figura mencionado como apóstol el escritor de la carta. Ya vemos que en las cartas que escribió Pedro, por ejemplo, él se menciona como apóstol. En las cartas que escribió Pablo también se menciona como apóstol. Las cartas que escribió Juan no se mencionan como apóstol, pero sí sabemos que Juan era apóstol de Jesucristo. Y ahora él los llamó apóstoles, lo que nos permite entender que ninguno de estos dos hombres mencionados en el Evangelio según San Juan serían los escritores de esta carta. Por lo tanto, como alternativa, al único que nos deja como autor de la carta es al hijo de María. ¿Y cuál sería un buen fundamento para adjudicarle esta carta a este Judas y no a los otros? En el texto del primer capítulo de Judas dice Jesús, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Con este dicho, Judas está mencionando que él es el hermano de Jacobo, es decir, el hermano que ha sido mencionado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 55. Entonces, para adjudicarle la carta a este Judas y no a otro, vemos en este pasaje, en el mismo versículo 1, que Judas es el hermano de Santiago o el hermano de Jacobo, al que también escribió una epístola a la iglesia y se presentó del mismo modo que su hermano, solamente como siervo de Jesucristo. Si nosotros leemos el inicio de la carta a Santiago, vamos a ver que también Santiago se identifica como siervo de Jesucristo y no como apóstol, porque él no lo fue. Tampoco Judas fue un apóstol. Él sí fue el que escribió esta carta, pero con otra finalidad. Fue escogido por Dios para escribir otra finalidad, esta carta, la cual ninguno de los otros apóstoles o escritores del Nuevo Testamento mencionaron este tema. Sí profetizaron este tema, que Judas va a exhortar a los hermanos en este tiempo. Este Judas había sido, como le dije anteriormente, profetizado los actos o lo que él va a escribir en esta carta. El tiempo que esta carta se escribió, se les estaba... ¿Por qué razón? Hay una razón importante también por qué estos dos escritores, tanto Santiago como Judas, no se mencionan como apóstoles ni tampoco como o hermanos de Jesús, sino como discípulos, porque en los tiempos que la carta se estaba escribiendo, se les estaba dando un nivel de superioridad a la familia de Jesús. Es decir, los estaban enalteciendo. Y esto llevó a estos discípulos, a estos hombres, a identificarse solo como siervos del Señor. Es por esta razón que Judas dice que es hermano de Jacob. No dice que es hermano de Jesús, dice que es hermano de Jacob. Y esto nos da a entender que es el hijo de María. Ahora, en la misma carta, en el versículo 17, como leímos el viernes pasado, que fue el hermano Héctor que resaltó este pasaje, dice el versículo 17 de la carta que escribe Judas: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Judas mismo, el escritor de esta carta, está diciendo que tengan memoria de las cosas que fueron dichas antes por los apóstoles.
Es decir, los apóstoles habían mencionado que en el tiempo postrero iban a entrar hombres burladores que se iban a introducir a la iglesia, que iban a venir razonamientos con sus propias ideas, con sus propias ideologías, a introducir una doctrina que no era la doctrina de los apóstoles, en medio de la iglesia, que iban a disfrazarse como lobos rapaces, que se iban a introducir en la iglesia. Y es por esa razón que los que escribieron acerca de este tema advirtieron a los hermanos para que estuvieran atentos que en el postrer tiempo iban a venir estas personas a introducirse a la iglesia, arrastrando tras sí aún a los discípulos. Es por esa razón que fue importante en aquel tiempo que los hermanos pudieran tener memoria de las cosas que habían oído de los apóstoles, y es importante en este tiempo que nosotros no tan solo al haber escuchado que van a venir personas burlándose y introduciéndose en la iglesia con palabras lisonjeras, con vana palabrería y con cosas que son fundamentos humanos, se introducirán a la iglesia. Entonces nosotros, los cristianos de este siglo y de los siglos venideros, van a tener que estar atentos a la escritura para poder conocer cuando alguien quiera introducirse en la iglesia con una doctrina diferente a la doctrina. No sé si se ha escuchado bien hasta este momento. Bueno, como segundo tema de importancia, los autores de la carta, y por el versículo 1 de esta carta podemos deducir que está dirigida tanto a la iglesia primitiva como a la iglesia actual. Es decir, es una epístola universal. No es una carta personal, no es una carta dirigida a una congregación específica, que ha sido dirigida universalmente a la iglesia de Cristo desde el primer siglo hasta el siglo en el cual, hasta el momento en que Cristo venga por su iglesia, hasta ese momento va a estar, cierto, transmitiéndose esta escritura. Escuchaba que se estaba debilitando la señal. Bien, continuaremos. Recording in progress. Recording stopped. ¿Se escucha? Sí, hermanito. Ya. Gracias, hermana. Bueno, ¿qué nos asegura esto? La frase, ¿qué nos asegura que la frase los llamados y santificados en Dios Padre, que está en el versículo 1? Dice que esta carta está dirigida a los llamados y santificados en Dios Padre. Esto nos da a entender que la carta está dirigida a la iglesia universal, la iglesia del tiempo antiguo, como también la iglesia actual. Dios, a través del tiempo, desde los días de Jesús, ha estado llamando al mundo a tener una reacción íntima con Él, una relación íntima con Él, a través del mensaje de salvación. Así que esta frase no quiere decir que los llamados a unos ha llamado a Él y a otros no. Por tanto, todos los que aceptan el mensaje y la obedecen son mencionados como los llamados, y como resultado, por la obediencia, somos santificados. Santificados en Dios nuestro Padre y guardados en nuestro Señor Jesucristo. El ser guardados en nuestro Señor Jesucristo nos da la confianza que Él nos protege, nos defiende,
y como lo menciona en el versículo 24, con su poder nos guarda sin caída para presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En el versículo 3 expresa la necesidad de transmitir el tema. Frases importantes encontramos acá. Amados y común salvación. Dos frases importantes que están en el versículo 3. Amados. Al mencionar esta frase, la primera es una expresión de sentimiento, un sentimiento interno, es decir, que nace del corazón, y este sentimiento es algo que viene de Dios. Todos los llamados son amados por Dios, y Él manda que nosotros debemos también amarnos unos a otros. Es un sentimiento divino, amado, unos a otros. La otra frase, el escritor relata que la salvación que han recibido es la misma de los demás, es decir, la salvación es una sola y se recibe de una sola forma. Luego continúa diciendo que los cristianos deben contender ardientemente por la fe que les ha sido dada, y contender significa en este texto luchar contra lo que se opone a la sana doctrina, defender la verdad, rechazar la mentira. Recordemos que Pablo escribió a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 24, que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. El versículo 3 dice el escritor que tenía una gran intención, un gran deseo de comunicarles algo, ¿cierto? ¿Y cuál era qué era lo que le iba a comunicar? Y les dice: que defiendan ardientemente la fe que ellos han recibido. Y la palabra fe que se usa aquí es por el conocimiento de la palabra de Dios que ha llegado a los oídos de ellos y al corazón de ellos. Por lo tanto, él dice que deben contender por esa palabra que ha llegado, que ha sido una palabra divina, que ha llegado al entendimiento de ellos. Entonces es algo que ellos y nosotros debemos considerar, que el mensaje que nosotros hemos recibido, el mensaje que ellos recibieron, es algo divino, es algo que nos da vida, algo que nos da esperanza, algo que nos da satisfacción, porque es un mensaje divino. Entonces debemos contender, es decir, defender, luchar para que no haya introducción de falsas doctrinas en la iglesia. Dice que algunos hombres, ¿por qué razón él sentía el deseo de instruir? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, decía, cierto, que él tenía la necesidad de transmitir el mensaje. ¿Por qué? Porque versículo 4 encontramos la frase destinados. Y aquí debemos entender también que en esta frase destinados, debemos entender que la frase se usa porque ya se había dicho que esto sucedería. Ejemplo de esto en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Les voy a invitar que vamos allá. En Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, Pablo había escrito de esto. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
Algunos van a apostatar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Esta es la advertencia que Pablo había hecho a la iglesia a través de la carta que le escribió a Timoteo. Es decir, cuando Judas está hablando que estos ya habían sido destinados, es porque ya había sido profetizado por parte de Pablo y también de Pedro, que iban a venir hombres a introducirse a la iglesia. Entonces, no debemos pensar que estos hombres que se habían introducido ahí habían sido destinados como Pedro, como Juan o como Diego, sino que eran hombres que iban a introducirse y justamente les tocó a ellos, a los que estaban en ese tiempo, introducidos en la iglesia. No significa que el nombre haya sido destinado. Ahora, ¿qué es lo que hacían ellos? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, ¿cierto? ¿Cuáles son sus acciones? Y aquí entramos en el contexto histórico entre la década del 60 y del 70, que se escribió esta carta, habían introducido los gnósticos en las iglesias. Estos decían que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Así que con el cuerpo podían hacer lo que les placiera, convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Y de esa forma negaban a Dios, el Padre, y a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, todo el que haga con su cuerpo lo que a Dios no le agrada, resulta también apostatar de la fe que ha conocido o de la palabra que nos ha hablado, las cosas que son gratas para Dios y las cosas que no lo son. En el versículo 5, 6 y 7, Judas nos muestra ejemplos del tiempo antiguo. En el ejemplo del tiempo antiguo nos muestra: quiero recordaros, dice Judas, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Por qué razón le dice quiero recordaros? Porque ellos eran cristianos. Ellos eran cristianos que conocían la palabra de Dios, que conocían la historia del pueblo de Israel, que conocían lo que había acontecido con el pueblo de Israel. Entonces Judas les dice: quiero recordaros, ya que una vez ustedes lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, otro ejemplo, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Lo destruyó. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Otro ejemplo, ¿qué ocurrió con estos que desobedecieron? No guardaron su dignidad, no guardaron su morada, no guardaron el lugar que les pertenecía. Los ángeles tenían un lugar de privilegio, pero ellos se rebelaron y no guardaron aquel lugar. Por tanto, Dios dice que los encerró en oscuridad. En el versículo 7, Judas también nos pone un ejemplo del tiempo antiguo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ese es otro ejemplo del Antiguo Testamento que pone Judas. ¿Y por qué está poniendo estos ejemplos? Para mostrar qué es lo que están haciendo
los hombres que han sido introducidos en la iglesia, los hombres que han llegado encubiertamente a introducirse a la iglesia. Versículo 8 retoma lo que estaba relatando en el versículo 4. Versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vuelve otra vez al tema del versículo 4, mostrando la conducta de un apóstata. Los hombres que habían entrado encubiertamente en la iglesia son soñadores, rechazan la autoridad, y esto quiere decir que no aceptan estar sujetos a nadie. Cuando llegan personas a introducirse a las congregaciones, ellos no aceptan sujetarse a las autoridades que están enfrente. Ellos no aceptan que nadie, como podemos decir vulgarmente, que nadie les imponga lo que deben hacer, sino que ellos quieren hacer lo que a ellos les place. Ellos dicen que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aparte de hacer lo que a ellos les place, lo que a ellos les gusta, lo que ellos creen, ellos también blasfeman de las potestades superiores, es decir, de las personas que están por delante, de las personas que están preocupadas del crecimiento de la obra y de que la obra permanezca en una fe sana. Por lo tanto, la advertencia del apóstol, o del escritor, perdón, la advertencia de Judas es que las personas de la iglesia deben estar atentos a la enseñanza, a la doctrina, a la conducta. Recordemos que Jesús también dio un indicio de esto. Él dijo que por los frutos se iban a conocer a sus siervos. Por sus frutos los conoceréis. El versículo 9 da otro ejemplo, el escritor diciendo lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este ejemplo lo pone como al ángel Miguel, que era como el arcángel Miguel, lo coloca, él tenía un rango de superioridad ante todos los ángeles. Y aún con ese rango de superioridad que tenía ante todos los ángeles, aún ante el ángel de luz, que era Satanás, tenía la autoridad. Pero ¿qué es lo que le dijo cuando estaba disputando con el diablo? Le dijo: que el Señor te reprenda. Yo no voy a usar de esta autoridad. Yo no voy a pasar por la autoridad de mi Padre o de Dios, de mi Creador. Voy a estar, ¿cierto?, dependiendo de que Él te reprenda. Ahora continúa el versículo 10 diciendo lo siguiente: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. De esta forma se comportaban aquellas personas que se introducen encubiertamente. Son como animales irracionales. Esta es su conducta. Se corrompen como animales irracionales. Dice que blasfeman de las cosas que no conocen. Es decir, ellos hablaban y blasfemaban de las cosas que desconocían, de la sana doctrina, de la obra de Dios. Blasfemaban de estas cosas y se corrompían como animales irracionales. Pero dice el escritor: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Recordamos la historia de Caín. Caín siguió el camino de su propio corazón, de sus propios pensamientos.
siguió el camino de su voluntad. ¿Y cuál fue ese camino? Destruir a aquel que había sido creado a imagen y semejanza del mismo que lo creó a él. Es decir, no siguió la senda de Dios, sino que siguió la senda de Satanás. Por lo tanto, ¿cuál fue su recompensa? Los que han leído la historia de Caín saben cuál fue su destino final, saben cuál fue su recompensa por el acto que había hecho. Y también dice que estos hombres se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Leyendo la historia de Balaam, vemos que era un profeta que había sido llamado por un rey para que éste profetizara en contra de Israel. Y él dijo que no iba a profetizar en contra de Israel, que no lo iba a maldecir. Y lo hizo por reiteradas ocasiones. Negó que no lo iba a hacer. Pero sin embargo, aunque sabía que Dios tenía el poder y la autoridad para bendecir o maldecir a ciertas personas, ¿qué hizo Balaam? Se fue por el error. ¿Qué fue lo que hizo? Aconsejó que entre el pueblo fornicaran con personas que no eran del mismo pueblo. ¿Y cómo sabemos esto? Podemos verlo en la carta de Pedro, en el Apocalipsis, podemos ver en el capítulo 2 qué fue lo que hicieron estos hombres. El mensaje... ¿Quién me puede ayudar, por favor, si tiene el Apocalipsis capítulo 2, donde escribe las iglesias? Perdí el texto que tenía anotado. ¿Qué versículo, hermano? Capítulo 2. Capítulo 2, cuando se menciona a Balaam. ¿2:14? Sí. Ya, sí. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este fue el desorden que tenían estos hombres, el que tuvo Balaam, el ejemplo que coloca Judas aquí en esta carta. Siguieron el camino de Balaam y también dice que perecieron en la contradicción de Coré. Al leer la historia también en el libro de Números, en el capítulo 22, ¿cierto? Si alguien quiere leer la historia después, vamos a ver que Coré termina, ¿cierto?, en una muy grave situación por desviarse de la verdad, por desviarse de los caminos del Señor. Se abre la tierra y se los traga a ellos con todos los bienes y con todas sus cosas, y miles de personas fueron muertas, sepultadas, porque la tierra abrió su boca y se los tragó, se los consumió. Entonces este es el fin de aquellos hombres que se han introducido encubiertamente en la iglesia, y este va a ser el fin para los que apostaten de la fe, para aquellos que renuncien a la fe, para aquellos que quieran cambiarse de la doctrina, para aquellos que no quieran seguir fieles hasta el fin en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, en los caminos verdaderos que hemos conocido.
¿Por qué razón hace memoria Judas de estas cosas? Para advertir a la iglesia que debe estar atenta a esto. Y cuando encuentre estas situaciones introducidas en la iglesia, debe contender ardientemente para que esto se termine. Debe contender ardientemente para que esto no exista en la iglesia. Ahora, dice más adelante, estos, en versículo 12, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Al decir que son manchas en vuestros ágapes, recordemos que en el primer siglo, los primeros discípulos comían con alegría y sencillez en las casas, disfrutaban de los alimentos en comunión, y en medio de la iglesia había hombres que se habían introducido y estaban participando en estos ágapes. Pero ¿qué hacían ellos? Comían impúdicamente. ¿Qué significa esto? Que no tenían ningún pudor para comer, que no tenían ningún estímulo de amor, no tenían ninguna comunión con el resto, sino que solamente llenaban sus vientres, eran glotones y hacían y deshacían con lo que se estaba compartiendo. Estos eran manchas en sus ágapes, les dice el escritor. Y dice, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. ¿Qué significa esto? Se alimentaban para sí, compartían tal vez su ideología, sus mensajes, sus conversaciones eran adversas a las conversaciones de los cristianos. Debemos también nosotros tener en cuenta esto cuando hacemos convivencias, cuando compartimos algunos alimentos, alguna convivencia entre cristianos, entre hermanos, y hay gente que no es de la iglesia o gente que ha llegado a la iglesia, va a demostrar al tiro si tiene actos que son dignos o indignos de compartir con ellos. Dice que se apacientan a sí mismos. Son nubes sin aguas. ¿Qué quiere decir esto? El escritor Judas con mencionar que son nubes sin aguas. Usted sabe, usted se ha fijado en el cielo cuando hace un calor muy fuerte y pasa una nube, viene pasando una nube y usted desea que esa nube se quede ahí, que esa nube cubra el sol porque hace demasiado calor. Pero como es una nube sin agua, se desvanece, se desaparece, pasa. Ellos son como nubes sin agua. Sus cosas, sus enseñanzas, sus doctrinas, sus costumbres son de la misma forma. Son llevadas de acá para allá por los vientos. Son como árboles otoñales. Usted sabe cómo es un árbol en el otoño. No tiene ni hojas. Y si no tiene hojas, menos va a tener frutos. Sin fruto. Y 2 veces muerto. Y desarraigado. ¿Por qué menciona que estos hombres son 2 veces muertos? Porque primeramente estaban muertos en delitos y pecados. Después es muy probable que hayan obedecido al Evangelio y que hayan entrado a la iglesia. Pero el mensaje verdadero, la palabra de Dios, no ha calado profundo en su corazón. Entonces están 2 veces muertos. Primero estaban muertos en delitos y pecados y ahora están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no dan frutos. Y esto es algo que nosotros en el tiempo actual debemos también darnos cuenta. Debemos preocuparnos por nuestra vida. Estamos dando frutos como cristianos. Somos árboles fructíferos. Hay alrededor nuestro hermanos que nos muestren frutos. Debemos preocuparnos primeramente por ellos, para que puedan ser edificados. Porque este es el sentido de la carta. El sentido de la carta es salvar a algunos, arrebatarlos del fuego, librarlos
de la condenación que les espera. Este es el sentido de la carta. Es por esta razón que el escritor está poniendo todos estos ejemplos, está mostrando todas las cosas que ocurrieron en el tiempo antiguo, con la finalidad de, después de haber mencionado todo esto, darnos una tarea a nosotros para este tiempo. Dice que son fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Usted ha conocido personas que son elocuentes, que hablan muy bonito, pero que no tienen frutos de cristianos, que no son bondadosos, que no son misericordiosos, que no están preocupados de los demás, solamente están preocupados de sí mismos. Estos son como fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Son estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Este es el fin de ellos. ¿Usted sabe cuáles son las estrellas errantes? Cuando uno dice, vi una estrella fugaz, vio una pura luz que se apagó al instante. ¿Dónde quedó? Perdida en la oscuridad. De esta forma son llamados los falsos maestros, los falsos profetas, los que se han introducido en la iglesia desde el primer siglo hasta hoy, y seguirá ocurriendo. De estos también profetizó Enoc. Este es el único pasaje en toda la Biblia que habla de esto. Enoc, que fue traspuesto, que fue llevado por Dios antes del diluvio, profetizó de estos hombres, de los que iban a venir en este tiempo, de la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos y hasta los tiempos venideros. Pero es el único registro que tenemos en la Biblia. Si leyéramos, por ejemplo, el libro de Enoc, que es un libro apócrifo, en ese libro apócrifo vamos a encontrar la profecía de Enoc, pero no está puesto en esta Biblia, no está puesto en estos 66 libros que fueron catalogados como los libros inspirados por Dios. De estos profetizó Enoc, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, y profetizó también del día de la venida de Cristo. El día en que Cristo venga, Enoc ya profetizó antes del diluvio de la venida de Cristo, para hacer juicio cuando Cristo venga, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, y cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. No sé si usted ha tenido la ocasión de conocer personas así. Quiero decirles que lamentablemente yo he conocido personas así. Personas que han hablado muy bonito. Personas lisonjeras, aduladoras, que solamente lo han hecho para sacar provecho. Es por esa razón que debemos tener atención, que debemos estar atentos a estas palabras que el escritor está transmitiendo. El versículo 17
Pero vosotros, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. El Espíritu de Dios, aunque hayan sido bautizados, no puede morar en personas que tengan esta actitud. Es por esa razón que el escritor les llama que han sido 2 veces muertos, porque el Espíritu que recibieron algún día ya no está en ellos, ya no morará en ellos. Si ellos estuvieron una vez inscritos en el libro de la vida, ya no lo están, porque apostataron de la fe, porque cambiaron la doctrina, porque se desviaron del camino, porque no siguieron la verdad de Dios, sino que siguieron sus propios razonamientos, siguieron su propia voluntad, sus propios deseos. Como lo dice el verso 18, que andarán según sus propios deseos, sus malvados deseos. Versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu, además de introducir pensamientos erróneos, doctrinas falsas, de ser sensuales, causan divisiones en la iglesia. Murmuran de los demás, murmuran de las autoridades, se querellan por cosas que no tienen importancia. Blasfeman de las personas que están puestas por delante, de las personas que están empeñadas en el crecimiento de la obra. Hacen todo lo que a ellos les parece y no quieren hacer nada de lo que la iglesia o Dios quiere que ellos hagan. Pero vosotros, amados, y esta es una frase, versículo 20, la misma que usa al comienzo: vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, orando. La frase que usa amados, aparte de ser una característica que tiene el escritor, amados significa que hemos sido amados por Dios, porque Dios ha amado así al mundo, porque Dios nos ha amado y lo vemos reflejado en Dios, como Él ha amado al mundo, que no quiere que nadie perezca, que no quiere que nadie se pierda, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ustedes, amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe, sigan aumentando su fe, sigan creciendo en el conocimiento para que nadie los engañe, sigan instruyéndose en la verdad, sigan haciendo la voluntad de Dios. Lo que conocen, practíquenlo. Eso es lo que nos recomienda el escritor. Debemos procurar con diligencia hacer firme nuestra vocación y elección, porque siendo estas cosas no caeremos jamás en lo que el escritor Pedro nos dice en la segunda carta que él escribe. Continúa diciendo: conservaos, versículo 21, en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí menciona la palabra que yo mencioné al principio,
conservaos, que tiene la misma raíz de guardaos. Dice que los santificados en Dios Padre, el versículo 1, somos guardados en nuestro Señor Jesucristo. Y acá, en el versículo 21, nos dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Debemos conservarnos, debemos permanecer en esta gracia, en la misericordia de Dios. Pero para ello debemos permanecer en la sana doctrina, debemos permanecer en el camino de la verdad, debemos hacer crecer nuestra fe, debemos hacer crecer nuestro conocimiento, debemos hacer crecer las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu en nuestro ser, en nuestra vida. Y aquí viene el objetivo de la carta, el objetivo principal de la carta. A algunos que dudan, convencerlos. ¿Cómo podemos convencer a las personas que no son cristianas? O a los que son cristianos y están en que hoy voy, mañana no sé si iré, tengo ciertos problemas, que tengo que hacer esto, que esto otro, y que tanto trabajo, y que el estudio, y que esto es latoso, y que no me gusta este hermano, y que no, que esto otro. A ellos es porque están dudando de la fe que profesan. Las personas que actúan de esta forma están dudando de la fe que profesan. ¿Cuál es nuestra tarea? Convencerlos, que mientras más tiempo practiquen las cosas que están escritas, mientras más tiempo dediquemos al estudio de la palabra de Dios, más firme podremos estar, más seguro podremos estar que estamos inscritos aún en el libro de la vida y que pertenecemos al pueblo de Dios, que aguardamos la esperanza que está en nosotros, que es la promesa de la vida eterna. A los que dudan, convenzámoslos. Llenémoslos de entendimiento para que ellos puedan tener una firmeza, una seguridad. Y a otros, los que no conocen, los que ni siquiera dudan, los que no creen, o a los que están por estar, a estos salvarlos. ¿Arrebatándolos de qué? Arrebatándolos del fuego, porque ese es su destino, ese es el fin de ellos, si permanecen en ese lugar. A esos, arrebatarlos del fuego. Y de otros, de los que no quieran, tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, a los que de una u otra forma le ha buscado, a los que ha tratado de todas las formas, o le ha pintado las cosas de todos los colores, y no los puede convencer, a ellos, usted tenga misericordia. Yo debo tener misericordia de los que de ningún modo quieren entender, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esa es la tarea que el escritor quiere que los receptores de esta carta reaccionemos a esto. Esa es la reacción que él espera que el lector de la carta pueda tener con el mensaje que él ha transmitido a través de esta, con los ejemplos que ha mostrado, con las cosas que ha transmitido. Verso 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, fíjese de esto,
Dios es poderoso para guardarlo. Pablo lo escribió de una forma que Dios no va a permitir que sobre vosotros haya más carga de la que no podáis resistir, sino que juntamente con las pruebas va a dar la salida. Cuando nos sintamos que ya no damos más, cuando estemos afligidos, cuando estemos atormentados, cuando estemos desanimados, desorientados, recordémonos de un caso importante. Job estuvo hasta las últimas consecuencias, pero jamás renunció a su fe en el Creador. Ese es un ejemplo adverso a los ejemplos que Judá mostró con el pueblo de Israel, con Caín, con Coré y con todos los ejemplos que hemos visto. Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. ¿Y cómo lo va a hacer? Con gran alegría. ¿Se recuerda usted de lo que muestra Jesús cuando Él dice, venid benditos de mi Padre y entrad a la morada celestial? Con gran alegría será la recepción que tendremos allá en el cielo cuando Cristo venga por su iglesia o cuando partamos de este mundo. Si permanecemos siguiendo el consejo del escritor de esta carta, porque Dios es poderoso para guardarnos de esta forma. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es una carta maravillosa, es una carta que, si usted se pone a discernir cada versículo con sus palabras, buscándole el significado que tiene cada palabra, es una carta que no se lee en un solo día, ni se puede estudiar en una hora. Es una carta que es como un libro lleno de cosas hermosas para dejar nuestra fe, nuestra mente y nuestro corazón más fortalecida cada día. He pasado varias horas en esta semana y la semana anterior escudriñando acerca de esta carta. He encontrado cosas hermosas en esta carta. Hay consejos maravillosos. Si usted ha tenido la oportunidad de escudriñarla, siga haciéndolo. Cada vez que lea un texto, piense qué quiere decir en el texto. En el tiempo antiguo, en mis tiempos de evangélico, había cierto hermano que lo rescatable que tenía él, que lo considero ahora, me decía, hermano, me decía, hay que leer debajo del texto. Y yo le decía, ¿cómo podéis leer debajo del texto? Que aquí dice, Judas, siervo de Jesucristo, ¿qué más voy a leer ahí? Me decía, hay que leer debajo del texto, pero no me daba explicación qué significaba eso. Y no entendía, pero ahora lo entiendo. ¿Qué hay debajo del texto? Debajo del texto hay una profundidad. Judas, siervo de Jesucristo, un esclavo de Jesús, un hombre dispuesto a hacer la voluntad de su amo. Y más que eso, no lo voy a hacer porque soy esclavo, lo voy a hacer porque lo amo.
Lo voy a hacer porque considero que este hombre dio la vida por mí para salvarme. Le voy a servir porque él se merece que le sirva. Voy a ser su discípulo porque él quiere que lo sea. Y esto va a ser en beneficio de mi alma. Va a ser en beneficio mío. No es para su beneficio, es para mí, es para usted. Es por esa razón que nuestra fe y nuestro conocimiento en la verdad debe ir creciendo para que podamos dar frutos que sean dignos, para encontrarnos un día con aquel que nos rescató y nos puso en este lugar de privilegio que es su iglesia. Quiero dar las gracias a cada uno de los que se ha conectado. Veo que me he pasado un poco de la hora, pero era necesario resumir la carta completa por lo que no se escuchó el viernes pasado. Así que agradezco a cada uno en particular por haber prestado atención y les animo para que sigan estudiando esta carta. Muchas gracias, hermano Esteban. Muchas gracias a todos los presentes.